Bueno, buenas noches chicos, buenas noches auxiliar. Yo en mi grupo le voy a hablar de lo que son las anomalías congénitas y diagnóstico prenatal. Los integrantes son Ricardo Molina, José Pucamayo y mi persona. Las anomalías congénitas. Las anomalías congénitas, defectos congénitos o malformaciones congénitas son sinónimos que que son problemas estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos que se presentan en el momento del nacimiento. Estas anomalías son estudiadas por la teratología, que viene del griego terato, que significa monstruo, y por la morfología. Las causas para que se presenten estos problemas caen dentro de las alteraciones genéticas con un 17%, como podemos ver en el cuadro, por factores ambientales un 14% y por defectos teratogénicos un 3%, por causas multifactoriales un 22% y causas desconocidas un 44%. Ahora va a continuar mi compañero. Buenas noches. Eh, Tipos de anomalías. Existen 5, las cuales son malformaciones, disfunciones, deformaciones, síndrome y asociación, las cuales síndrome y asociación se pueden confundir mucho. Malformaciones es la ausencia total o parcial de una estructura o alteración de una estructura normal. Las disrupciones son cambios morfológicos en estructuras ya formadas, las cuales, por ejemplo, por las bridas amnióticas. Deformaciones es el resultado mecánico de una parte del feto, como cual el pie zambo, la cual la cavidad amniótica no tiene suficiente espacio y a menudo afectan al sistema musculoesquelético. Síndrome son un grupo de anomalías que ocurren juntas y provienen de una causa en común. A diferencia de la asociación, ellas son un grupo de anomalías que ocurren juntas y provienen de una en común. En cambio, la asociación es el aspecto no aleatorio de dos o más anomalías que ocurren juntas por mera casualidad y sin conocer causa, como la asociación de Barter. Siguiente diapositiva, por favor. Como ven en el cuadro ahí, hay una diferencia en el periodo, en el riesgo de inducción de las anomalías congénitas. De la tercera a octava hay un riesgo mucho mayor de contraer o de generar inducción de anomalías congénitas. De la tercera semana a la octava. De la octava al parto no quiere decir que sea inmune, por lo cual afecta también a sistemas de los órganos. Principios de teratología. La susceptibilidad a la teratogénesis depende del genotipo del embarazo y el genoma materno. La susceptibilidad a los teratógenos varía con el momento de la exposición embriogénesis. Las manifestaciones dependen de la dosis y duración de la exposición y teratógeno.
Los teratógenos actúan como mecanismos sobre células y tejidos para dar una patogénesis. Las manifestaciones son muerte, malformaciones, retraso del crecimiento, problemas funcionales. Siguiente diapositiva, por favor. Agentes infecciosos, los cuales conocemos como la rubiola, el virus del herpes simple, virus de la varicela, citomegalovirus. El citomegalovirus constituyen una amenaza. A menudo la madre no manifiesta ningún síntoma, pero puede causar una enfermedad de gravedad al momento del nacimiento y en ocasiones es mortal. Algunos recién nacidos automáticamente mueren y los que sobreviven tienen problemas tardíos de sordera, deterioro visual, retraso mental. El herpes simple, virus y el virus de la varicela pueden ocasionar anomalías congénitas. Las producidas por herpes son raras, las cuales las adquieren al momento del nacimiento. Es una enfermedad grave, la cual puede ocasionar la muerte. Siguiente imagen, por favor. También podemos conocer otras infecciones virales e hipotermia. Virus hecho, hepatitis B, A, C y E, paperas, poliomielitis, virus Coxsackie, toxoplasmosis, sarampión. Toxoplasmosis. Pueden producir anomalías congénitas, la carne mal cocida, las heces de mascotas, esencialmente de los gatos, y en el suelo contaminado con ellas pueden transmitir un parásito protozoario, el cual es Toxoplasma gondii. Esta enfermedad puede causar al nacimiento una microcefalia, lo que es cabeza pequeña, macrocefalia, cabeza grande, o hidrocefalo, lo cual es un aumento de líquido cefalorraquídeo en el encéfalo, en el cerebro. El virus hecho. La hepatitis B tiene una tasa de alta transmisión al feto, provoca hepatitis fetal y neonatal. En cambio, la hepatitis A, C y E rara vez se transmite a través de la placenta. Siguiente imagen, por favor.
Radiaciones. Los riesgos son más importantes durante la organogénesis y el periodo fetal temprano, al menos en el segundo trimestre y menos en el tercer trimestre. Voy a continuar con radiaciones porque me faltó complementar algo. Las radiaciones pueden ocasionar anomalías congénitas según la dosis, la fase del desarrollo del embrión en el momento de la exposición. Lo mismo puede decirse de la radiación proveniente de explosiones nucleares. Embarazadas que sobrevivieron una explosión de una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el 28% abortó espontáneamente, 25% dio a luz a los niños que murieron en el primer año de vida y el 25% dio a luz a niños graves con anomalías congénitas que afectaron al sistema nervioso central. Siguiente imagen, por favor. Fármacos y agentes químicos. Talidomida es una pastilla la cual se usa como somnífero o antimiético, la cual a su consumo hace un repentino aumento de la amelia y de meromelia, la cual tiene la ausencia total parcial de las extremidades. Los investigadores se dieron cuenta del medicamento era teratógeno, por lo cual estas enfermedades no son muy comunes y rara vez ocurren. Si fuera otra enfermedad como la varicela, no se hubieran dado cuenta, ya que cerca del 0,4% de los niños mueren infectados días antes de las 13 semanas de gestación, las cuales presentan malformaciones. El riesgo aumenta al 2% entre los hijos cuya madre se infectó entre la semana 13 y 20. Isotretinoína acutano. Es un medicamento la cual se prescribe como tratamiento de un acné quístico y en otras dermatosis crónicas. Anticonvulsivos, difenidantoína, ácido valproico, trimatodiona, topomax, topimato. Son convulsivos los cuales tienen un mayor riesgo y presentan una anomalía en el tubo neural. El anticonvulsivo carbamazepina ha sido relacionado con mayor riesgo de anomalías del tubo neural y posiblemente otra clase de malformación. Incluso algunos anticonvulsivos más recientes como la Topomax presentan el riesgo de labio leporino
Por desgracia, estos pacientes necesitan de los medicamentos ya que pueden convulsionar. Antipsicóticos, lo cual son ansiolíticos, antipsicóticos, fenotiazina, litio. Todas estas provienen malformaciones cardíacas, labio de porino, fisura palatina, anomalías cardíacas, atresia anal, fisuras faciales y muchos defectos. Antidepresivos, como también adipoides, codeína, hidrocodona, oxicodona. Meconofalo de motefil MM. Anticoagulantes, warfarina, heparina y agentes antihipertensivos. Ya. Drogas ilegales, alcohol y cigarros. Como todos sabemos, el uso de alguna de estas cosas de la parte materna puede afectar al feto. Investigaciones han concluido en que el consumo de dietilamida del ácido lisérgico LSD no es teratógeno ni produce daño genético. En el caso de que se consuma en exceso, ya el feto puede presentar malformaciones del sistema nervioso central. Lo mismo sucede con la marihuana y la feniciclidina o polvo de ángel. El consumo de cocaína ha vinculado a partos prematuros, retrasos de crecimiento intrauterino o abortos espontáneos. Y en el feto presenta malformaciones del corazón, del sistema genitourinario y del cerebro. La ingestión de alcohol materna produce un amplio espectro de anomalías como defectos del encéfalo, de la cara y del corazón. También es la principal causa del retraso mental. A las anomalías relacionadas se les da el nombre de trastorno del espectro fetal de alcohol, FASD. Como es lo que podemos ver en la imagen, es las características que llegan a presentar los niños que nacen con esto. La fenopatía alcohólica FAS desenlaza este trastorno e incluye anomalías estructurales, deficiencia del crecimiento y retraso mental. El tabaquismo, por otro lado, presenta un gran riesgo a que el feto presente las fisuras bucofaciales, como vemos en la imagen, el labio leporino y la fisura palatina. También participa en el retraso del crecimiento y el parto prematuro. Hormonas. Los agentes androgénicos eran en años pasados usados como preventivo para el aborto. La progestina, testosterona y la noresterona ocasionan la masculinización de los genitales en embriones femeninos o el agrandamiento del clítoris, que es como podemos ver en la imagen. Los interferidores endocrinos interfieren en las acciones reguladoras de las hormonas que controlan los procesos del desarrollo. Antes servían para prevenir el aborto, pero se dieron cuenta que este aumentaba la incidencia de carcinomas de la vagina y del cuello uterino, causando malformaciones del útero, las trompas de
falopio y de la parte superior de la vagina. En cambio, un embarazo masculino ocasionaba malformaciones de testículos y espermatozoides anómalos. Anticonceptivos orales. Las píldoras anticonceptivas que presentan estrógeno y progesterona poseen un muy poco potencial teratógeno. En cambio, existen otros tipos de hormonas que sí producen anomalías y estas deberían suspenderse tras que se sospeche de un embarazo. Cortisona. Se ha hecho experimentos en lo que son los ratones y conejos hembra y se ha podido ver que en su descendencia estos presentaban lo que son las fisuras palatinas, lo que hace que exista un ligero riesgo si la mujer toma corticosteroides durante el embarazo. Fecundación in vitro. En la imagen podemos ver la fecundación in vitro convencional y la fecundación in vitro con las inyecciones intracitoplasmáticas del espermatozoide. La convencional presenta un riesgo de anomalías congénitas, pero las inyecciones intracitoplasmáticas de espermatozoide es aún mayor la tasa de riesgo. Enfermedades maternas, la diabetes y la fenilcetonuria. La diabetes posee una alta incidencia de fetos muertos, muertes neonatales, macrosomia, que es lo que podemos ver en la imagen, y malformaciones congénitas. Crece el riesgo de una variedad de malformaciones como defecto de tubo neural y anomalías cardíacas. Según evidencia, la alteración de la concentración de glucosa constituye como uno de los factores causantes de estas anomalías. Sin embargo, la insulina no es teratógena. Se conoce un menor riesgo de anomalía asociada a la diabetes gestacional, que es cuando es diagnosticada durante el embarazo. Fenilcetonuria. Las madres presentan déficit de enzima fenilalanina hidroxilasa, lo cual produce concentraciones elevadas de fenilalanina, lo cual es un riesgo que puede provocar hijos con retraso mental, microcefalia, que es cabeza pequeña, y anomalías cardíacas. Carencias nutricionales. Una mala alimentación de la madre antes y durante el embarazo favorece bajo peso al nacer y anomalías congénitas. También una fuerte inanición se relaciona con un aumento doble o triple de esquizofrenia. El cretinismo endémico es causado por la deficiencia de yodo y caracterizado por el retraso mental y físico, que es lo que podemos observar en la imagen. Obesidad. En la obesidad progestacional existe el riesgo de tener un hijo con alguna anomalía en el tubo neural y tal vez se relaciona con las alteraciones del metabolismo materno. Además, eleva el riesgo de procrear un bebé con anomalías cardíacas, un falocele, que es un defecto de nacimiento en la pared abdominal, donde los órganos en el área del estómago del bebé salen del abdomen a través del ombligo. También existe el riesgo de que el bebé nazca obeso, como podemos ver en la imagen. Hipoxia. En los animales experimentales se ha visto que sí hay malformaciones congénitas. Sin embargo, en los humanos lo único que se ve en los niños que nacen a gran altitud es que estos pesan más que los nacidos cerca o a nivel del mar. Metales pesados. El plomo se vincula con el aumento de abortos, retraso del crecimiento y trastornos neurológicos. Hubo un caso en Japón en la que varias madres habían consumido pescado y estas dieron a luz a hijos con síntomas neurológicos similares a la parálisis cerebral. Esto se debió a que tenían una alta concentración de mercurio orgánico debido a los desechos que se lanzan al mar. Teratogénesis negada por el varón. Estudios indican que la exposición a sustancias químicas como etilnitrosourea y radiación puede ocasionar mutaciones en células germinales del varón. La edad avanzada del padre es factor de riesgo para algunas anomalías estructurales como el síndrome de Down y nuevas mutaciones autosómicas dominantes.
Esto quiere decir que mientras más mayor es el padre al procrear, más mutaciones ocurrirán en su hijo. Buenas noches. Yo continuando con el tema diagnóstico prenatal. Los perinatólogos disponen de diversos métodos para valorar el crecimiento y el desarrollo del feto. Entre ellos está la ecografía, las pruebas del suero materno, la amniocentesis y la muestra de vellosidades. Las ecografías son ondas sonoras de alta frecuencia que reflejan los tejidos para crear una imagen. La vía de acceso puede ser abdominal o transvaginal. Es posible detectar el flujo sanguíneo en los vasos principales, el movimiento de las válvulas del corazón y el flujo de líquido del interior de la tráquea y los bronquios. Las ecografías son las características para medir la edad y el crecimiento del feto o la presencia o ausencia de algunas anomalías congénitas. El 80% de las mujeres embarazadas se realizan como mínimo una ecografía. Las malformaciones congénitas se pueden determinar mediante las ecografías para detectar problemas en el tubo neural y la espina bífida. Luego tenemos lo que es la prueba del suero materno. Se analiza la concentración sérica de la fetoproteína o AFP que normalmente se produce en el hígado del feto en un pico de la semana 14. Se filtra la circulación materna a través de la placenta, aumentando en el segundo trimestre. A partir de ahí empieza a disminuir a la semana 30. El nivel bajo de AFP puede producir lo que es síndrome del Down, trisonomía del cromosoma 18, anomalías del cromosoma sexuales, las triploidas. Esta técnica no es invasiva y se puede realizar en una valoración inicial para ver un correcto desarrollo. La siguiente, por favor. Tenemos la que es la amniocentesis, ¿ya? Que a través del abdomen se inserta una aguja dentro de la cavidad amniótica, que se extrae aproximadamente de 20 a 30 ml de líquido de cantidad que es necesaria e imposible llevar a cabo antes de las 14 semanas. No se puede realizar. Pasando las 14 semanas se realiza para poder extraer la cantidad que se necesita sin que dañe al feto. Luego tenemos lo que son las muestras de vellosidades. Para hacer esto se requiere insertar una aguja dentro de la placenta a través del abdomen o de la vagina y aspirar entre 5 a 30 miligramos de tejido velloso. Se puede analizar las células inmediatamente, pero es necesario de 2 a 3 días de cultivo para poder realizar un análisis genético. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es el tratamiento fetal. En esto se hacen algunos procedimientos para poder, como la transfusión fetal, tratamiento médico fetal, la cirugía fetal y el trasplante de células madres y el tratamiento genético. La transfusión fetal en casos de anemia fetal producida por los anticuerpos postmaternos, es necesario realizar una transfusión con ayuda de una ecografía para guiar la inserción de la aguja en la vena del cordón umbilical. Se introduce directamente la sangre al feto. Uno de cada 10 fetos siempre presentan algún tipo de problemas durante su vida y el útero materno, los cuales muchos son leves pero pueden agravarse y comprometer la vida del feto.
Luego tenemos lo que es el tratamiento médico fetal. En algunos casos, por complicaciones, hay que administrar los fármacos directamente. Las infecciones, las arritmias cardíacas fetales bajo función tiroidea y otros problemas que aplique a la madre pueden cruzar de la placenta al bebé. En algunos casos se administran los fármacos directamente, mediante inyecciones, ya sean intramusculares o venas, o por la vena umbilical. Luego tenemos lo que son las cirugías fetales. Estos son procedimientos que comportan el riesgo tanto para la madre como para el bebé y los subsiguientes embarazos. Se realizan en centros que estén bien equipados y preparados. Por ejemplo, para realizar las uropatías obstructivas de la uretra, se puede insertar una derivación dentro de la vejiga. También las cirugías de útero, en la que se abre el útero y se opera al feto directamente, se han usado para reparar hernias diafragmáticas congénitas y para extraer lesiones quísticas y reparar anomalías de las esquinas bífidas. Y por último tenemos lo que es el trasplante de las células madre. Cuando el feto no desarrolla ningún tipo de inmunocompetencia, antes de las 18 semanas de gestación se puede trasplantar tejidos y las células de esta sin ningún problema de rechazo. Se puede colocar antes de las 18 semanas de gestación. Y gracias.